Cuando era más joven, formé parte de un grupo centrado en actividades al aire libre, como senderismo, snowboard, escalada de montaña, entre otras. Comenzamos como un grupo en Facebook y luego nos volvimos más unidos, alrededor de unas 10 personas, aunque no todos íbamos a todas las salidas, obviamente. Organizamos un viaje al parque Adirondack, donde podríamos escalar uno de los muchos senderos de montaña. En este viaje éramos solo 4 personas, Debbie, James y Cristina. Llevamos sacos de dormir y 2 tiendas de campaña. James y yo éramos los únicos chicos en el viaje, así que llevamos el peso extra de las tiendas en nuestra mochila porque queríamos disfrutar del hermoso follaje de otoño. Fuimos en el mes de octubre, el clima era perfecto, pero cuando comenzó a oscurecer, no pudimos continuar en el sendero y tuvimos que acampar antes de que se hiciera demasiado oscuro para hacerlo. Acampamos en una superficie dura y rocosa, y 3 de nosotros comenzamos a recolectar leña para hacer una pequeña fogata. James vertió un poco de líquido inflamable en la pila de palos y madera que habíamos recogido y eso nos ayudó a encenderla. Mientras estábamos sentados alrededor del fuego, empezamos a comer lo que habíamos empacado mientras recordábamos sobre los viajes anteriores que habíamos hecho juntos. Fue entonces cuando sucedió por primera vez. Un grito resonó desde la distancia. Un grito de mujer que sonaba como si alguien estuviera siendo atacado o temiera por su vida. El grito resonó por la montaña. Los 4 nos quedamos en silencio y nos miramos el uno al otro. Cualquiera de nosotros que tenía comida en la boca dejó de masticar. Estábamos todos congelados por unos segundos. El grito no se repitió. Rompimos el silencio preguntándonos qué debíamos hacer. Supuestamente, deberíamos haber estado solos a esta altura del sendero. Luego, otro sonido resonó por la montaña. Un ruido fuerte y repentino, parecía un estallido. No sonaba como un disparo en absoluto, pero lo mejor que cualquiera de nosotros podría describirlo era un rugido agudo y fuerte, como un único estallido. Ahora estábamos de acuerdo en apagar el fuego e ir a nuestras tiendas. No sabíamos quién estaba allí afuera o qué estaba pasando, y no queríamos dar a conocer nuestra presencia. Compartí una tienda con James, mientras las chicas compartían la otra. Mientras estaba en mi saco de dormir, tratar de dormir siempre fue difícil para mí. Y cuando añades escuchar un grito desgarrador en medio de la nada, no muy lejos de ti, se vuelve aún más difícil. Pasó 1 hora o 2 y James parecía haberse quedado dormido. Yo aún estaba rodando de un lado a otro incómodo cuando escuché otro grito de mujer. Este era más agudo y mucho más cercano. Me senté y miré a James, quien aparentemente también se había despertado por el grito. Teníamos miedo incluso de salir de la tienda, ya que el grito estaba prácticamente justo fuera de nuestro campamento. Estábamos discutiendo si deberíamos despertar a las chicas y empacar todo para irnos. Tendríamos un largo camino de regreso en la oscuridad, cuando escuchamos pasos fuera de nuestras tiendas, el sonido de zapatos golpeando la piedra del suelo. Llamé a los nombres de Debbie y Cristina, esperando que fueran ellas, pero cuando no respondieron y los pasos se detuvieron justo fuera de la tienda, miré a James, quien me miró de vuelta con una mirada igualmente aterrada en su rostro. Entonces, alguien comenzó a sacudir violentamente en nuestra tienda, y James y yo comenzamos a gritar. Podíamos escuchar a las chicas gritando en su tienda también en respuesta a nuestros gritos. Dije en voz alta que en 3 saldríamos de la tienda y lucharíamos contra quien fuera que estuviera ahí fuera. Grité mi cuenta regresiva, y cuando llegué a 2, el sacudimiento se detuvo. Cuando llegué a 3, deslicé la cremallera de la tienda y los 2 salimos de ella esperando ver a alguien parado afuera. Pero esa persona ya había desaparecido en la oscuridad, probablemente aún vigilándonos. Corrimos hacia la tienda de las chicas, gritándoles que teníamos que irnos. Ellas salieron con sus mochilas y aceptaron. Regresamos por nuestras mochilas, incluso aunque nuestras vidas pudieran haber estado en peligro. Después de tomar todas nuestras mochilas, dejamos las tiendas y los sacos de dormir y navegamos por la montaña en la oscuridad sin linternas, confiando solo en la luz de la luna. Tuvimos que parar y descansar varias veces, pero nunca paramos para dormir nuevamente. No es como si tuviéramos la opción de todos modos, y además, estábamos paranoicos de que nos estuvieran siguiendo. Tuvimos que seguir moviéndonos durante horas hasta que finalmente llegamos de regreso al auto. James condujo unos 20 minutos por el camino antes de detenernos y dormir en el auto. Todos nos despertamos pasando el mediodía debido a cuánto caminamos y lo tarde que finalmente pudimos dormir. Les contamos a todos en el grupo sobre lo sucedido al día siguiente en el viaje de regreso. Hasta donde sabemos, nunca salió nada en las noticias sobre asesinatos o extraños sucesos en Adirondack en esa época. Fue en octubre del 2017, si alguien quiere investigar por sí mismo. Aún así, esta sigue siendo la noche más aterradora y la peor de toda mi vida.
Mi tío es conocido en la familia por ser un temerario y siempre estar llevando a mi mamá, mis otros tíos y a mi abuela a situaciones peligrosas, especialmente considerando que ha estado tomando múltiples medicamentos durante décadas. Es lo que podrías llamar un adicto a la adrenalina, y ha escalado más de 5 montañas en su vida, siendo la más destacada el Everest, aunque lo intentó escalar, pero no llegó a su cima. Algo en su personalidad y mentalidad siempre al límite cambió ligeramente después de intentar escalar el Everest. Solo tenía 10 años cuando lo hizo y aún recuerdo el cambio que ocurrió en él. No fue hasta 5 años después que me contaron lo que sucedió realmente en el Everest. Mi tío fue solo en su expedición, lo cual pudo haber sido su mayor error. Él dice que se quedó en el campo base durante un día completo antes de continuar su ascenso más allá de ese punto. Al principio, su escalada fue fácil, según él, y como pueden imaginar, se volvió gradualmente más difícil. A pesar de que es bien sabido que muchos cuerpos de escaladores anteriores todavía se encuentran en la montaña, entró en la zona de la muerte, que es el área de la montaña donde la alta altitud resulta en una falta de oxígeno disponible para que los humanos respiren, generalmente a altitudes superiores a 8000 metros. La mayoría de los 200 o más escaladores que han muerto en el Everest han fallecido en la zona muerta. Se aconseja a las personas que no permanezcan en la zona de la muerte durante más de 16 o 20 horas. En esta zona, mi tío vio a su primer cadáver atrapado en una hondonada y, siendo la persona feliz, animada y bulliciosa que es, este fue un shock realmente perturbador para él. Describió cómo su estado de ánimo cambió desde sentirse, en sus propias palabras, vivo y en la cima del mundo, a sentirse desorientado y vulnerable. Sin embargo, siguió adelante y cuando se cansó, hizo una pausa y se sentó. Ver el cadáver realmente afectó su mente, y mencionó que también comenzó a sentirse mareado y con falta de aire, probablemente debido a la gran altitud. Mi tío no quería levantarse de su posición, sentía que estaba perdiendo energía y empezó a hablar solo. Finalmente, después de una hora, se levantó de su posición sentada y decidió que no tenía fuerzas para llegar a la cima. Comenzó a bajar hasta que otro escalador chocó con él y comenzó a decirle que se apurara y siguiera subiendo a la montaña, pasándolo y escalando más alto en la montaña por donde mi tío acababa de venir. Mi tío le dijo al hombre que no se sentía bien y que iba a bajar de regreso al campamento base. Según cuenta mi tío, mientras el hombre le hablaba de vuelta, instándole a seguir subiendo la montaña, su voz le pareció muy resonante y surrealista. Mi tío le dijo cuídate al hombre y siguió de regreso por el camino que había venido, con la cabeza girando y sintiéndose corto de aliento mientras continuaba su descenso. Cada vez que miraba hacia arriba, el hombre esbozaba una sonrisa y le hacía señas con las manos para que mi tío volviera a subir. Mi tío pensó que sonreírle e ignorarlo sería la mejor manera de hacer que lo dejara en paz. Después de seguir mirando a aquel hombre, finalmente mi tío se detuvo y comenzó a decirle firmemente que no se sentía bien y que solo quería volver al campamento base. El hombre, ligeramente por encima de mi tío, sonrió una vez más y le dijo: entonces mírame ir hacia el precipicio. Luego caminó hacia el borde de la nieve y saltó desapareciendo bajo el borde. Mi tío dijo que cuando vio esto, salió de su estado de aturdimiento y corrió hacia el borde para mirar hacia abajo, pero no había nadie que se deslizara por el borde de la montaña ni marcas en la nieve. Ni siquiera escuchó el sonido de alguien deslizándose por la nieve al principio, ni nada de lo que él presenció. Esto hizo que mi tío bajara aún más rápido por la montaña, hasta que lo siguiente que recuerde la oscuridad y luego despertar en la clínica médica del campamento base en una cama. Él se había desmayado, y un par de personas que pasaban lo encontraron y lo llevaron lo suficientemente bajo como para que un helicóptero de rescate pudiera alcanzarlo. Mi tío esperó hasta el final de la historia para decirme que no había tomado sus medicamentos durante todo el viaje y que, combinado con la falta de oxígeno en la zona de la muerte, comenzó a tener alucinaciones y a hablar solo. Al regresar a casa, investigó sobre las muertes recientes en la montaña y se enteró de un joven que había muerto escalando el Everest esa misma semana, quien se parecía al hombre de la alucinación. Es en este punto cuando comenzó a cuestionarse si lo que vio fue realmente una alucinación o no. Sin embargo, la muerte fue reportada antes de que mi tío tuviera esta supuesta alucinación, y él todavía dice que no está del todo seguro de lo que vio. No presiono a mi tío para que me dé más detalles sobre esta historia, como mencioné antes, porque esto lo ha cambiado y claramente le ha dejado alguna cicatriz mental. No puedo imaginar lo horrible que fue esta experiencia para él. Una vez conduje hasta el Parque Nacional Banff en Canadá por un día de senderismo y escalada. El parque tiene numerosas rutas de montañismo y es un refugio escénico lejos de la ciudad,
ideal para despejar mi mente. Estaba pasando por una reciente ruptura y quería salir y distraerme, y pensé que esta sería la mejor manera para hacerlo. Llevaba todas mis herramientas necesarias en mi mochila de escalada, incluyendo cuerda, casco, arnés, cinta express y cualquier otra cosa que pudiera caber en la bolsa. Hice una caminata de media milla por el bosque hasta que encontré una buena pared de roca que quería escalar. Busqué un árbol lo suficientemente fuerte como para usarlo como punto de anclaje y enrollé una cuerda alrededor de él. Puede que se pregunten por qué empecé desde la parte superior en lugar de la parte inferior. Bueno, normalmente, si estuviera en una ruta conocida, habría anclajes en la roca a los que simplemente podría enganchar mi mosquetón y luego, a medida que subo, iría colocando otro mosquetón o anclaje. Pero como estaba creando mi propia ruta ese día, tuve que anclarme en la parte superior de la escalada, lo que se llama top roping, y luego descender para colocar cada anclaje. Después de todo esto, estaría en la parte inferior y podría escalar hacia arriba después de establecer mi propia ruta. Después de prepararme, comencé a descender por la pared y colocar mis anclajes. Para evitar la terminología técnica de escalada en montaña, simplemente diré que mientras descendía en rapel, me encontré con una cueva en la roca. Era literalmente un agujero grande en la pared de la montaña, lo cual me pareció inusual, ya que normalmente la entrada de una cueva está al nivel del suelo. Me intrigó, así que entré en ella con suficiente cuerda para poder adentrarme más. Me senté en el borde de la abertura mirando hacia adentro, y se volvió completamente oscuro. No muy lejos de la entrada, noté un zumbido más profundo proveniente del interior de la cueva, como una nota baja que apenas escucharía si no prestabas atención. Caminé muy despacio hacia el interior de la cueva, y a medida que el zumbido se hacía ligeramente más fuerte dije hola dentro de la cueva. No porque esperaba una respuesta de nadie, ni tampoco quería una respuesta. Solo quería escuchar el eco para tener una idea de qué tan profunda era la cueva, y si tenía otra entrada en el otro lado de la montaña. Pero lo más importante, me percaté de que aquel zumbido se detuvo después de que lo dije. Eso me dio escalofríos, pero aún sentía curiosidad por saber qué podía estar produciendo ese ruido. Continué avanzando un poco más en la cueva, y la cuerda comenzó a atascarse en la parte superior de la entrada de la cueva. Ahora escuchaba esta respiración lenta y profunda, y de repente supe que no estaba solo en la cueva, tal vez había un animal ahí dentro. Empecé a retroceder lentamente fuera de la cueva, y cuando sentí que estaba lo suficientemente cerca de la entrada, saqué mi linterna de mi mochila y apunté hacia el interior de la cueva. Durante un momento de mal juicio pero pura curiosidad, encendí la linterna y la cueva se iluminó un poco. Al principio, pensé que era simplemente una cueva vacía, hasta que noté dos cabezas asomándose desde detrás de la curva de la pared de la cueva. Solo podía ver la mitad de sus caras, pero parecían enfermos y decrépitos. La forma en que me miraban era inquietante. Estaba en la oscuridad hace tan solo un segundo, imposible de ver, pero ahora podían verme perfectamente parado justo en la entrada de la cueva. Apagué la linterna y salí corriendo de la cueva. Comencé a escalar la pared de roca más rápido de lo que jamás habría escalado. No creo que ninguno de esos dos seres apenas humanos que vi en la cueva intentara salir y agarrarme. Llegué a la parte superior en un tiempo sorprendentemente rápido debido a la adrenalina. La razón por la que no me permití descender con la cuerda de forma segura hasta la parte inferior en lugar de subir hasta la cima, fue porque temía que ellos pudieran agarrar la cuerda y jalarme hacia arriba. En la parte superior, tallé dos grandes X en la cima de la pared, y luego otras dos en la parte inferior, indicando a cualquiera que pase por aquí que no debe escalar aquí. Hice senderismo de regreso hasta la carretera donde estacioné mi auto. Tenía un largo viaje a casa perdido en mis pensamientos, apreciando mi vida y asustado hasta la médula, preguntándome qué diablos le pasaba a esas personas en la cueva, por qué estaban allí y qué me habrían hecho. Les digo una cosa, esta experiencia definitivamente despejó mi mente de mi ruptura por un tiempo.